comprenderán. Amén. Los entendidos comprenderán. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Y dice: el que es justo, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Y dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay puntos bíblicos, hermanos, que no necesitarían de una explicación muy completa en cuanto al tiempo, porque cuando las predicciones mencionadas en la Biblia, dice un comentarista, Jamieson Fawcett Brown, dice que cuando se completen o se cumplan las profecías, los piadosos entenderán y serán purificados. Y las tribulaciones profetizadas entenderán que el fin está cerca. Pero dice que los malvados no entenderán y así se lanzarán su propia ruina. Y nosotros estamos viviendo tiempos que en ocasiones la iglesia no entiende, o nosotros más bien como cristianos, como miembros de la iglesia. Pero hoy lo que quiero a través de este pensamiento es instarles una vez más a estar firmes en el Señor. Yo a veces escucho hermanos decir, yo no veo noticias. De hecho, algunos en sermones aconsejan no ver noticias, pero el creyente debe vivir informado. Debe vivir informado de lo que pasa a su alrededor, de lo que pasa en el mundo. Y lo que sí debe ser es fiel al Señor. O sea, estamos aquí para ser fieles. Y cuando nos enteramos de lo que está sucediendo, creo yo que cada cristiano se edifica y se motiva y se activa en su celo espiritual. Lo que la iglesia debe pensar es que hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Que el Señor viene a la hora que no pensáis, dice el texto. Y creer en el Señor no es suficiente. Hay que vivir lo que creemos. Porque muchos se perderán diciendo yo creo, pero teniendo una actitud pasiva frente a lo que creen. El creyente no debe tener una actitud pasiva frente a lo que cree, frente a lo que escucha. Nosotros debemos estar activos, ser dinámicos, porque el ser dinámicos es lo que nos lleva a crecer espiritualmente, lo que nos lleva a obrar, a tomar actitudes y reacciones en fe. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Usted se sabe el texto, ¿cierto? Santiago capítulo 2, verso 19.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí en la iglesia, quienes todavía están pensando, no le hago mal a nadie, yo ayudo al necesitado, yo voy, yo hago bien, y más aún, dicen, Dios me va a dar tiempo. Y entonces todavía están pensando en que Dios les va a dar tiempo para tomar decisiones que debimos haber tomado desde que iniciamos nuestra vida cristiana. Entonces hay unos tipos de fe que no están bien enfocados, porque realmente Dios tiene cosas determinadas. Entonces uno dice, no, Dios me ha esperado hasta aquí, me va a seguir esperando. Cuando la palabra todo el tiempo nos guía y nos insta a tomar decisiones a fondo. Entonces, no es solo hacer bien, no es solo ayudar al necesitado, no es solo decir yo creo, no es solo salir a evangelizar, no es solo asistir al culto. Nuestra vida cristiana va mucho más allá de ello. Es una relación íntima con Dios. Es una buena relación con Dios. Mire, hubo una promesa. Estos días hemos estado viendo, el mundo está encendido y hay una guerra que es una amenaza mundial. Y no sé cuántos le presten atención a ello, pero yo vivo pendiente de eso allá. Están sucediendo cosas duras. Lo que pase allá afecta para bien o para mal el mundo. En la iglesia a algunos nos afectará para bien, a otros nos afectará para mal. Porque lo que está sucediendo apunta a que la venida del Señor está más cerca. Si su venida a la tierra está más cerca, el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. La promesa que el Señor hace a su pueblo de que un día habría de venir y su pueblo tendría un templo, un lugar para adorarle, ocurrió en el siglo V antes de Cristo. El profeta Malaquías, que en hebreo es Malají, que significa mensajero o mi mensajero. El Señor por medio del profeta dice en el capítulo 3, el verso 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la planta, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos.
y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros y contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, ni teniendo temor de mí, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías en el siglo octavo antes de Cristo, capítulo 56, verso 7, dijo: yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Dice: aún juntaré sobre él a mis congregados. Esa casa de oración de la cual se habla, o que refiere la Biblia como el templo en estas citas, gracias hermana, es el templo de Jehová, una promesa de Dios y una petición también. Y realmente lo que está sucediendo, o que hoy por hoy, unido a otra situación, está generando lo que sucede en Israel y Franja de Gaza, se da por esa situación del templo. Le voy a explicar por qué, en pocas palabras, porque se necesitaría muchas páginas para hablar de la historia. Pero, aunque es la guerra de dos hermanos, que ustedes saben, uno es Ismael y el otro es Isaac. La guerra empezó cuando Dios le dio palabra a Abraham y a su esposa, y entonces Sara tuvo una idea mágica, y entonces tomó su esclava y la dio a Abraham, porque ella dijo: yo soy estéril, no tengo edad para tener hijos. Y trajo a su esclava y la dio a Abraham, la cual se llegó él a ella, y tuvieron un hijo al cual le llamaron Ismael. Pero la promesa de Dios se cumplió y vino también Isaac. Y hubo una guerra entre ellos desde ese tiempo. Y entonces de allí surge una religión, la cual viene de Ismael y hace su recorrido con diferentes nombres, siempre siendo enemigo, siendo opositor de Israel. Encontramos que los filisteos todo el tiempo pelearon contra Israel. Que los filisteos, bueno, son los hijos de Ismael. E hicieron guerra contra esa familia de Isaac. Y esa guerra siempre ha venido. Pero Salomón fue conocido ampliamente por su sabiduría, pero también es conocido por llevar a cabo los planes de su padre al cumplir con la construcción de un templo a Jehová, el Dios de Israel. Ese templo era majestuoso en hermosura. Se habla de las maravillas del mundo antiguo.
Y con el tiempo habría de convertirse en el símbolo de la relación íntima de Israel con su Dios. En la Biblia es específica en todos sus detalles, proporciona hasta las dimensiones de aquella casa que se construiría como una de las casas más especiales. La Biblia dice que se construyó ese templo, pero dice que no se oyó golpe de martillo en la ciudad. Fue una casa ensamblada con unas medidas especiales, una arquitectura especial. Los materiales fueron de lo mejor, además que el pueblo donó todo lo que se necesitaba para esa casa, a tal punto que él les tuvo que decir: no traigan más, porque el pueblo generosamente dio para la construcción de ese templo. La Biblia dice en Primero de Reyes, el capítulo 6, verso 1: en el año 480 después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Segundo de Reyes, el capítulo 25, verso 8 dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes las quemó a fuego. Ese templo fue construido nuevamente en el 586 antes de Cristo. Eso lo dice la enciclopedia Grolier de 1996. Pero después del destierro, a que los israelitas fueron sometidos por largos años a Babilonia, regresaron a su tierra. Y en el libro de Esdras, el capítulo 3, verso 8 dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Pero ese templo también habría de desaparecer. Hubo una enemistad durante todo el tiempo y se echó a perder todas esas obras. Y pasó el tiempo y en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo. El general Tito destruyó Jerusalén y nuevamente destruyó el templo. Uno se pregunta, ¿qué tenía ese templo de especial? La Biblia nos narra que era un lugar de encuentro con Jehová, desde el cual él hablaba a los sacerdotes, les hacía saber sus deseos, sus planes. En caso de guerra, los israelitas iban al templo y consultaban al Señor, y él les daba o les negaba su aprobación
entre todas las actividades de Israel, siempre Dios tenía que ver y la orden la daba en ese templo. ¿Por qué? Nosotros citamos mucho Primero de Crónicas 7:14, Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese texto viene hablando de ese templo y de la dedicación de ese templo y de la petición que hizo el hombre de Dios. Y claro, Dios dio respuesta a esa petición. Así que para ellos era, pudiera decir uno, algo religioso. Cada vez que nos vemos en problemas, porque ellos dijeron, si se cierran los cielos, si hay mortandad, si hay hambruna o si hay alguna situación, iremos al templo donde tu nombre es invocado y allí podremos clamar. Y de allí entonces ellos lo tenían muy pendiente. El lugar que Dios escogió para que se construyera ese templo, porque es que lo escogió Dios, entre todas las ciudades de Israel, fue Jerusalén la escogida para que se construyera ese templo. Dios mismo le dijo a David, Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 5, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Entonces Dios decidió el lugar donde se le construyera templo. Dios entonces hoy no va a escoger otro lugar para que se construya un nuevo templo para él. Entonces, lo que está sucediendo, algunos comentaristas cuando uno lee, dicen, pero es que el templo que está construido hoy por hoy en el lugar donde estuvo ese templo antes, es una de las maravillas de los musulmanes, es el tercer templo en importancia de los musulmanes, se llama el Domo de la Roca, pero dicen que hay un espacio junto a él donde se pudiera construir con las mismas medidas el templo, con las mismas especificaciones que se construyó el de Salomón. Pero usted sí cree que Dios comparte su gloria con alguien. Es muy complicado. Entonces, Ezequiel el capítulo 40, el capítulo 41 nos muestra las dimensiones de aquel templo y todo lo que Dios le pidió a ese hombre para la construcción de ese templo. Bueno, se escucha a muchas personas juzgar y especular y hacerse muchas preguntas, de hecho, cristianos. Nosotros hemos escuchado estos días cantidad de gobiernos que apoyan, los gobiernos que tienen una tendencia cristiana, apoyan lo que está pasando en Israel. Los que son contrarios y que tienen una tendencia más bien diabólica, sesgada, entonces cuestionan a Israel. Lo mismo puede pasar entre cristianos, no porque tengamos una conciencia sesgada o diabólica, sino porque no conocemos de qué se trata. Y es que es un lugar escogido por Dios. Lo que pasa entre judíos y árabes es que la paz
que se puede hacer entre ellos desde la escatología hablando, solo la puede dar Dios en su totalidad. Pero hay un punto específico donde vendrá un hombre el cual hará la paz entre ellos. Pero será una paz ficticia, momentánea, de un tiempo muy corto, porque luego entonces se prenderá la guerra otra vez. ¿Cuándo se pondrán en paz? Se habla del milenio, donde podrá haber paz entre esos pueblos. Pero el tema llevaría mucho tiempo explicar toda esa parte histórica. Pero podemos hablar del lugar donde se encontraba el templo que Salomón edificó a Jehová. Y que luego entonces fuera reedificado. Entonces es exactamente el lugar donde unos siglos después de que el templo fuera destruido en el año 70, los musulmanes construyeron la mezquita del Domo de la Roca. Entonces, los palestinos especialmente edificaron uno de los monumentos religiosos que para ellos tiene más significado para el mundo árabe. Es un lugar sagrado ahora que los judíos desean construir el nuevo templo. Ellos no lo van a soltar tan fácilmente. Entonces hay una urgencia allí, porque esto está por terminarse y la única manera es que esté construido ese templo, que haya por lo menos la facilidad. Se dice desde hace mucho tiempo, creo que desde antes de los años 90 hay maquetas y hay todo armado para que en el momento en el que se autorice se ensamble el nuevo templo y empiece a funcionar. Se menciona que Israel tiene escuelas donde se está educando un orden sacerdotal a la medida y con las especificaciones de lo que fue en la antigüedad para ofrecer sacrificios. Pero Jerusalén fue reconquistada por los israelitas, porque ustedes recuerdan que Israel y Jerusalén desapareció, Jerusalén como ciudad, y dejó de ser independiente y pasó a estar en manos de otros países. Pero esa guerra árabe-israelí que hubo en 1948, también conocida por los israelitas como la Guerra de la Independencia o la Guerra de la Liberación, fue el primero de una serie de conflictos que ha venido de tiempo en tiempo. Desde que yo nací, hermanos, y de que tengo uso de razón, escucho guerra en Israel, guerra en Israel. ¿Con quiénes? Con sus enemigos, sus vecinos, que todos manejan la misma religión y adoran a un Dios muy diferente, porque aunque ambas, el cristianismo y el islamismo, se crea y se tome como referente a Abraham, porque fue de donde salieron los dos muchachos. Pero los ideales y los propósitos son muy distintos. Entonces, hubo una guerra donde las Naciones Unidas acordaron venir en contra de Israel. Hubo una concordancia en eso, una negociación, y vinieron e hicieron guerra contra Israel.
la ONU les dio estatus y entonces se permitió que entre estos dos países, es decir, Israel y Siria, creo que es, tomaran cierto porcentaje, 55% del territorio para los judíos y el resto para el otro país. Pero eso no se quedó allí, porque hubo una guerra donde Israel en 1968, 67, fue y tomó más territorio. Entonces amplió su territorio, corrió sus fronteras. Y entonces la guerra se agudizó. Entonces luego hubo otra guerra. No sé si ustedes han escuchado de la guerra de Yom Kippur, donde hubo una unión de todos los países, de muchos países, para venir a pelear contra Israel. Pero Israel igual venció, porque Israel está parado en la roca que es Jesucristo el Señor. Entonces logró la victoria. Como resultado tomó la península del Sinaí, la franja de Gaza, y Cisjordania, y los árabes se levantaron. Y hay allí esa pelea. A partir de ese enfrentamiento militar, entonces Estados Unidos, como aliado de Israel, se unió a ello. La Unión Soviética se involucró también como aliado de los enemigos de Israel, y empezó esa guerra en el Medio Oriente que ha venido fuerte hasta hoy. Esa guerra no terminará tan fácilmente. Entonces no es como decir Israel, ¿por qué no termina y por qué no hacen la paz? Es porque no se da sencillamente porque alguien opine o porque alguien diga fulano de tal es más malo que el otro o es más bueno que el otro. Eso tiene sus puntos bíblicos. Lo cierto es que muchos gobiernos han tratado de unirlos, pero no han podido. Porque cuando el hombre diga paz y seguridad, dice vendrá destrucción repentina. Entonces, hay una inestabilidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Inestabilidad, inestabilidad. La ONU trabaja, la OTAN trabaja, y hay un gran interés. Pero detrás de ello también está funcionando a nivel mundial un sistema para dar solución a ese conflicto y que se manifieste quien ha de traer esa solución momentánea, que es el anticristo. Entonces nosotros debemos entender que todo esto está en las manos del Señor. Esa mezquita del Domo de la Roca fue construida en dicho lugar. La construcción data del año 691. Sin embargo, tuvo que ser reconstruida en el año 1022 porque colapsó en el año 1015, aunque su diseño original siguió los patrones
de esos palacios que ellos hacían. Igual cambiaron algunas cosas, pero está en el lugar donde antes funcionaba el templo que Dios decidió que allí se le hiciera. Con todo y que su techo, la cúpula es dorada, eso tiene cantidad de argumentos supersticiosos de mucha importancia para quienes adoran a Alá y a Mahoma. Pero allí se necesita que se construya nuevamente templo al Dios de los judíos. ¿Por qué hacen la guerra? Porque ellos no quieren que se levante otro templo al Dios de los judíos. Ellos construyeron allí para que nunca más se levante templo al Dios de los judíos. Entonces, otra de las razones de esa enemistad entre los judíos y los árabes es el asunto de la tierra. Los árabes reclaman su derecho a poseer la tierra que hoy ocupan los judíos. ¿Por qué? Porque la promesa fue la tierra de Canaán. Y esa promesa se le hizo a Abraham y a su descendencia. Entonces, tanto árabes como judíos están pendientes de esa promesa. Entonces, es la tierra prometida, es entregada a los hebreos por Dios. Y después de la salida de Egipto y de andar errantes por el desierto 40 años, hay otras razones que explican la enemistad de las dos razas, como ello de que son hermanos. Entonces, por ahora lo que tenemos es una gran bomba. Oiga, no estoy diciendo bomba nuclear, sino que esa guerra es como una gran bomba que tiene la mechita o el detonador acá encendido, y que por momentos solamente humea, pero hay momentos donde se prende y parece que ya va a llegar y va a estallar. Pero va en ese proceso, hermanos amados. Siempre hay un escenario preparado. Lo que ha estado sucediendo en estos días son profecías de hace miles de años. El mundo está en el cuadrilátero, se me trabó la palabra, de un conflicto como de dos boxeadores que tienen una pelea casada. Un conflicto, mire, tan largo. Ese conflicto, la copa más larga del odio de islámicos y el pueblo de Dios, un conflicto de 4000 años. Según las profecías, es encendida todo el tiempo y terminará solo en Armagedón. Terminará solo en Armagedón. Entonces, estaba leyendo un artículo sobre la historia de Mahoma y el nacimiento del islamismo. Aquello que comenzó con una revelación demoníaca que tuvo este hombre al cual le llamaron el profeta Mahoma, que es de los descendientes de Ismael. Tiene todo el peso de más de 1.000 millones de seguidores en el mundo. Es una religión muy grande. Más de 1.000 millones de seguidores en el mundo. Islámicos. ¿Qué buscan?
un solo objetivo: la destrucción de Israel y por ende de los aliados de Israel. No se busca otra cosa: la destrucción de Israel y sus aliados. Entonces, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, decía él en una de sus profecías en el Corán, capítulo 9, verso 5, dice: cuando hayan transcurrido los meses sagrados, decía él, matad a los asociadores, donde quiera que los encuentres, capturadles, sitiadles, tendedles emboscada. Eso nos habla de un terrorismo. Y por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen en la sala o la oración. Es decir, que lo que buscan es que la gente se adicione a ellos. Y le dan el azaqué, o sea, han de hacer la oración y hacer el tributo. Entonces dice él: dejadles en paz a la indulgente misericordia de Alá. Se hablaba de otra profecía y de otra de las normas. En la mesa servida del Corán, verso 51, dice: creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos, ellos son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Dice: Alá no guía al pueblo impío. Entonces son normas que ellos manejan. Cuando los seguidores de Mahoma proclaman a Jerusalén como su tercer santa ciudad, entonces la suerte fue tirada en una mesa y el conflicto por la posesión de Jerusalén se convirtió en el detonador que está encendido y ese conflicto termina solo allá en Guerra de Armagedón. El Señor, por boca de Zacarías, dijo hace 2500 años. Capítulo 12, verso 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces todo seguirá así. ¿Afecta esto a la iglesia? Le dije claro que sí. Y puede afectarle a uno para bien y a otro para mal. Porque lo que nos indica es que ese conflicto nos está diciendo que nuestra redención se acerca. La pregunta que hemos de hacernos constantemente es: ¿estoy listo? Yo les decía en alguna enseñanza, el creyente no debe estarse alistando. Debemos mantener listos. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos
seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Necesitamos esto. Necesitamos estar listos. Una pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasaría si el Señor de forma natural anunciara al mundo que vendría en una semana, o que llegaría, o que el arrebatamiento de la iglesia sería en tal fecha? ¿Qué sucedería? Causaría un conflicto a nivel mundial. Las bolsas de valores globales cerrarían. No habría más inversión. Las manufacturas se detendrían. Las tiendas distribuirían gratis sus productos. El ganado sería liberado para vagar por los campos. Sería imposible conseguir un boleto de avión, porque todo el tiempo hubieran vuelos. Entonces sería muy difícil. La prostitución se convertiría en un negocio ya no lucrativo, porque las monjas las prostitutas se volverían monjas, o los que se dedican a la prostitución como hombres entrarían como a ser monjes. Todos los medios de comunicación tendrían una cobertura continua, no se darían abasto. Se paralizaría el mundo, un espíritu de piedad surcaría el mundo. Pero entonces se dice: ¿por miedo o por convicción? La venida del Señor no tiene anuncio de fechas. El arrebatamiento de la iglesia, dice, será a la hora que no penséis. Se habla de un movimiento de Miller de 1840. No sé si algunos habrán escuchado hablar de este movimiento. La gente buscaba regreso predicho de Cristo. Y cuando la fecha falló, entonces la mayoría de estas personas regresaron a su sitio de vida. Pero como estaban esperando una fecha, se perdieron familias, se perdieron negocios, se perdieron inversiones, se hizo malas cosas, porque Dios no quiere descontrolar el mundo de esa forma. Dios viene por un pueblo escogido, por un pueblo que le cree, que le ama, que está pendiente, que está esperándole, que está listo. Bendito el nombre del Señor. Y aunque se consideran los estudios de la señora, de Ellen G. White, y se han tomado muchos estudios de ella, de hecho, gran parte de la escatología que muchos predican hoy en las iglesias viene de esa escatología. Pero no sucedió nada, y se han lanzado varias profecías acerca de ello, de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, y no ha sucedido nada. Lo que la Biblia le dice a la iglesia, y es necesario que usted lo entienda, porque Jesús lo dijo a los judíos que le estaban escuchando, pero entonces eso pasó también a la iglesia. Mateo 24:43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de minar su casa, velaría y no le dejaría minar. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuándo ocurrirá? Analicemos muchos acontecimientos
de los cuales la Biblia enseña sucederán. Hermano, la segunda venida de Cristo está muy cerca. Si la segunda venida de Cristo a la tierra está cerca, su venida es para salvar a Israel y para traer juicio a la raza humana, especialmente al pueblo judío, porque iniciará la apretura de Jacob, los días de angustia de Jacob. Entonces para la iglesia no es así. La iglesia se puede ir en cualquier momento, porque la promesa para la iglesia es: te libraré de la hora de la prueba. Aleluya. Lo que vemos entonces es principio de dolores. Principio de dolores, rebeliones. Lo que vemos hoy es apostasía. Ha tocado, hermanos, la apostasía ha tocado gran parte del cristianismo. Ya hoy muchos rechazan la fe. De hecho, entre muchas de nuestras iglesias ya no se creen algunas doctrinas que antes eran fundamentales y eran creídas, y por eso hay la segregación de tantas y la multiplicación de templos en todo el mundo, porque el uno dice yo creo tal cosa, el otro dice yo creo, el otro dice no creo lo que se predica allí, el otro dice creo un poco pero no la totalidad, y cada uno va montando su templo aparte. Eso habla de la apostasía. Se escucha de guerras, la inclinación del hombre por la violencia manifiesta, por la caída, como se ve la historia así de Caín y Abel. Así el hombre se ha levantado, el hermano contra el hermano, el padre contra los hijos contra los padres. Hay violencia y hay guerras en todos lugares. Bendito el nombre del Señor. Lo que escuchamos es pestes y enfermedades. Pasamos la pandemia y está constantemente diciendo de nuevas enfermedades que se están estudiando y que tratan de aplacar. Hace unos días estaban hablando de una posible cerramiento el próximo año, porque parece que viene una peste terrible, y se hablaba de más alto grado de mortalidad porque hay pestes en diferentes lugares. Bendito el nombre del Señor. Todo esto nos muestra que el mundo va en un deterioro, que el mundo está hacia la destrucción. El hombre en crisis financiera. Tal es la crisis que aunque haya mucho dinero, no hay que hacer con el dinero. Eso también es crisis. Tener mucho también entra al ser humano en una crisis. Eso nos dice que el mundo está buscando una solución. Por eso ellos mismos están buscando solucionar la crisis y el problema del mundo. Lo buscan de una forma y de otra. Han dicho que lo que podrá solucionar será un gobernante a nivel mundial. Se habla de un método de identificación. Se habla de una sola moneda a nivel mundial. Se habla de que se pueda concordar en todos los sistemas y que el hombre sea solo manejado por el sistema. ¿Y qué diríamos de los placeres que el mundo vive? Se están viviendo tiempos iguales o peores que el tiempo de Lot. La perversión sexual, la violencia sexual y todo es un descontrol y se buscan soluciones. El mundo ha dicho un nuevo orden mundial. El mundo está diciendo que el anticristo, la plataforma está colocada, pero la iglesia no piensa en el anticristo. Nosotros esperamos que venga del cielo el que ha de venir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros subiremos a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre
con el Señor. Primera a los Corintios capítulo 15 verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito el nombre del Señor. He dicho, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que eso que te lleva tanto a caer y que nos liga tanto al mundo y que nos hace ofender y que nos hace llenarnos de dolor, sea vestido por la inmortalidad, donde ya no hay dolor, donde no hay sufrimiento, y se podrá decir: sorbida es la muerte en victoria. A la iglesia le esperan tiempos mejores. Bendito el nombre del Señor. El conflicto no se va a detener. Puede ser que alguien apague un poquito la mecha, pero ella vuelva y se encienda, porque hay uno que del cielo está haciendo que se dé cumplimiento. Y aquí están sucediendo cosas extraordinarias, pero una vez se enciende más allá, a esta iglesia la propulsión del Espíritu la lleva más arriba. Yo le invito a mantenerse encendido en el Espíritu. Lo que ha de saber es que la iglesia está a punto de irse. Estamos a punto de rasgar los cielos. Bendito el nombre del Señor. Mire, yo he pensado algo tan milagroso. Los hombres han necesitado naves. Y cuando usted mira el campo de lanzamiento, la plataforma que necesita una nave espacial, cuánta potencia para lanzar un cohete, cuánta potencia para surcar los cielos. Pero la iglesia no necesita esa propulsión. Tenemos el Espíritu Santo, el que mueve el mundo. Bendito el nombre del Señor. Y en un momento no se necesita echar humo, no se necesita de un sistema distinto, se necesita tener conexión. Juan lo que vio es que se oyó una voz que dijo: sube acá. La iglesia está esperando la voz y seremos arrebatados. Aleluya. No se trata de propulsión humana. Vamos al encuentro con Él. Yo quiero invitarle a estar preparado. Esté listo. El mundo espera guerras. A la iglesia le esperan los cielos. A la iglesia le espera un mañana mejor. Vivimos en espera del gran acontecimiento. Aleluya. Yo le sigo esperando a Él. Aleluya. El mundo genera satisfacciones, pero si usted se da cuenta, Él mismo nos destruye. Oh, pero Cristo nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva donde mora su justicia. Yo espero que Él me lleve.
Aleluya. No sé cómo le esperamos. Yo quiero invitarle a estar de pie. Y qué bueno si le decimos: Señor, te estoy esperando. Aleluya. No sé cuántos puedan decirle: Señor, te estoy esperando. Porque la palabra de Él dice: vengo en breve. Aleluya. Aleluya. Él viene. Cristo viene. Si se oponen, Cristo viene. Si usted lo cree, Él viene. Y si no lo cree también, su palabra es verdad. Aleluya. 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 Yo quiero invitarle para orar por usted. Él viene por un pueblo santo. Aleluya. Vamos a orar por alguien aquí que está en dificultades. Le voy a invitar en el nombre de Jesús. Que vamos a interceder en el nombre de Jesús. Y vamos en el nombre de Jesús a cerrar brechas al maligno. Porque si Él ha querido destruir las almas. Y si Él quiere que usted se pierda. Y si Él quiere destruirle y que usted se quede aquí. Pero hay una fuerza que creo que a usted le jala como a mí. Nos jala, el cielo nos espera. El cielo nos espera. No somos de aquí. Aleluya. Si otros hacen coaliciones para destruir a alguien, yo quiero invitarle para que en esta mañana nos unamos aquí y oremos por alguien que está en dificultad. Yo le voy a invitar para que nos vengamos a este altar y vamos a orar por alguien, por alguno de los que pasaron aquí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a dejar que esa fe esté activa. Amén. Y que Dios restaure un corazón de los que le esperamos. Aleluya. Aleluya. Venga, ayúdeme a orar en el nombre de Jesús. Soberano, Rey de los siglos, porque te estamos esperando. Y este mundo se hace duro y se vuelve cruel y parece detener nuestra marcha.
Pero hay poder en el nombre de Jesús. No somos de los que retroceden. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, aleluya. Restáurate esta mañana. Recibe restauración en el nombre de Jesús. Avívate en el Espíritu esta mañana, porque no eres de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántas cosas hay en tu vida? ¿Cuántos deseos? ¿Cuántas ilusiones? Pero creo yo que la ilusión más grande que debe tener un cristiano, el deseo más grande que debe tener un cristiano y la expectativa más grande es subir. Subir. Porque vamos a romper la gravedad e iremos al encuentro con nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe restauración en el nombre de Jesús. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Aleluya. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti.